el mundo en que nos rodea nos exige. Tercero, a nosotros nos ven y nos oyen en muchas partes del mundo. Usted tiene que abrir su mente cuando esté en la plataforma, sea dirigiendo o predicando, abrir su mente y no pensar que solamente aquí lo están escuchando 100 o 200 personas. Afuera, las redes sociales nos escuchan por miles, que aunque no aparezca ahí en los dispositivos, eso no interesa. Hay gente que sufre mucho por a ver quién me sigue. A mí no me interesa quién me siga. Interesa es quién sigue al Señor. Porque hoy hay muchos youtubers que les interesa solamente es subir contenido, pero estar pensando quién me sigue. Esa no es la razón de ser. Todo predicador, todo servidor del Señor debe quitarse del medio y poner a Jesús. Jesucristo es el que tiene que ser glorificado. Él es el que tiene que ser admirado y visto y oído de todo el mundo. Nosotros no. Nosotros simplemente somos vasos que por la gracia de Dios Él usa. Y no piense que porque muchos de ustedes no están en una plataforma es porque no sirve para nada. Nunca piense así. Cualquier servicio en la iglesia es valioso. Cualquier servicio. Vigilancia, recepción, cualquier cosa que usted haga en la iglesia es valioso. Porque en todo eso Dios se glorifica. A veces pensamos, no, es que yo para qué hoy, si a mí nunca me ponen a predicar. Pues quizás no esté en una plataforma. Pero es que usted tiene muchas formas de predicarle a la gente. En el trabajo, si es trabajador, si es empleador o es empleado, con el vecino. En fin, usted tiene todas las formas de invitar a alguien, de hablarle a alguien, y qué bueno saber transmitir el mensaje. Porque decimos, ¿y yo qué digo? Usted no tiene que ser un evangelista ni un teólogo. Simplemente déjese usar por Dios. Y aprendamos cositas que nos son valiosas. Primero, el crecimiento personal. Porque uno tiene que aprender, hermanos, no tanto para enseñar, porque a veces nos dedicamos mucho a aprender para enseñarle a otro. Pero tenemos que aprender para vivir nosotros. Porque a veces estudiamos y leemos y decimos, esto es para fulano, esto es para perano. Pero no decimos, esto es para mí. Primero yo tengo que aprender para mí. Y segundo, tengo que aprender para enseñar. Repito, el vecino, el amigo, el familiar, su hijo, su nieto. Porque el Señor le dijo a Israel, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Y usted sabe cuál es el texto siguiente. Hablarás de ellas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, hablarás de ellas. La cultura judía es la cultura israelita. Usted arrancar a un judío de lo que cree es casi imposible. Porque ese muchacho le enseñaron desde el vientre de la mamá la ley. Por eso a Jesús no lo recibieron. Porque el mensaje de Jesús era diferente a lo que ellos creían. Claro, no entendieron. Gracias a Dios nosotros entendimos y Dios nos reveló lo que a ellos no les reveló. Pero en el fondo, Israel, a pesar de las cosas que cometen hoy, a futuro, en el milenio, ellos serán los gobernantes del mundo. Usted dice, pero hoy son un poco de, bueno, lo que sea. Puede ser que a estos que están hoy haciendo las cosas que están haciendo no les toquen, pero la generación de Israel a futuro
serán los gobernantes del mundo, mientras que la iglesia estará en el cielo. Amén. Gracias por los dos que dijeron amén. Israel va a estar en el milenio aquí, no en Envigado, sino en la tierra. Y de pronto en el milenio los gobernantes, gobernadores, presidentes van a ser israelitas. Allá, no sé cuándo. Puede que no sea mañana o dentro de ese día, no sabemos. El hermano Zúñiga decía, ¿alguno conoció al hermano Domingo Zúñiga? El hermano Darío, es que es un viejito. Bueno, yo también lo conocí. Él decía, nosotros tenemos que prepararnos como si Jesús viniera esta noche. Amén. Pero trabajar como si viniera dentro de 100 años. Amén. Y esa es la vida, porque cada día trae su propio afán. Amén. Entonces, hermanos, vamos a seguir con la parte introductoria de lo que es homilética. ¿A alguno se le quedó algo de homilética? Sistema hermenéutico. No, homilética. La lección de hermenéutica es después de esta. Homilética. A ver, hermano Yesí, ¿usted qué escribió? Yesí. Sí. Está mirando la parte del pastor. Es que son vivos. Yo mejor me siento, hermano. Bueno. Pastor, la homilética, pues bueno, es como la manera que nos enseña a predicar o a dar a conocer un mensaje. Enseña los tipos de sermón que hay, que son textual, expositivo y sistemático. La palabra, ¿qué es homilética? La palabra homilética viene de homilía, ¿sí? Razonamiento o plática que se hace para explicar al pueblo las materias de la religión. Paso a la página 5. Esto lo van a tener ustedes, hoy se los entrego, esta introducción. Amén. Si quieren tenerla. Amén. Esta introducción tiene 9 páginas, pero el taller de homilética tiene 29. O sea que esto va para largo. Amén. En la próxima trae una cafetera. Montamos una cafetera para tomar tinto y pan de queso. No, pero usted trae de las cositas que sabe hacer. A mí no me sale adelante, hermana. Adelante de mí las narices, hermana. Se acabaron ya, hermana Isabel, se acabaron. Eso tiene un mensaje subliminal. No. Eso sí. Entonces voy a la página 5. Pasemos a la página 5, hermano. Entonces esto es utilidad de los indicadores homiléticos. Esto es una corta explicación, porque como ustedes lo van a tener, yo sí les ruego, hermanos, dedíquense a estudiar esto. Amén. No les dé pereza, porque, hermano, el estudio de la Biblia es lo más lindo que hay. A veces usted y yo perdemos tiempo en otras cosas, y lo perdemos. ¿Cuántas veces usted pierde tiempo viendo una película? Porque tiene un título bonito, pero lo más harto para mí, ya yo estoy viejo, pero lo más harto para mí es ver películas. De pronto alguien me dice, veamos esta película en el televisor, y a los 10 minutos estoy roncando. No. Y en 2 horas, ¿cuándo va a tener esta coscorria? Bueno, coscorria es una palabra que usamos en Caldas, ¿no? Es una palabra que dice, que quiere decir esta cosa mala, esta cosa fea. Utilidad de los indicadores homiléticos. ¿Qué es homilética? Los cabezas. Viene del derivado homilio. Es el razonamiento o plática que se hace para explicar al pueblo las materias de la religión. Correcto. No estás lejos del reino de Dios.
Los indicadores homiléticos son útiles. Pónganle cuidado a esto que le voy a decir. Son útiles porque son como el plano que le sirve al predicador. Esto también lo dije la vez pasada. Para hacer una construcción se requiere un ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Un plano. Ya tiene otro nombre. Un render. Render. Entonces sí. Ya es moderno. Esto es, ya nosotros los viejitos ya acabamos. Ya no ni hablemos, hermano. Ya el plano es un render. ¿Sí? Sí. Es decir, bueno, hablemoslo de plano, nosotros somos montañeritos. Para construir se necesita un plano. El arquitecto elabora un plano. Y el ingeniero hace los cálculos. Entonces, con base en eso, es que el maestro constructor hace el edificio, con base en los planos que tiene aquí trazados. No puede ser un edificio, una construcción responsable sin un plano. Como hacemos nosotros los templos, tristemente nuestros templos a veces lo hacemos por la fe. Y a veces quedan descuadrados, patichurecos, y por eso es que cada que llega un pastor a una congregación comienza a enderezar cosas, porque no ha habido una planeación desde el principio. Entonces, una construcción responsable necesita un plano. Por ese plano se guía el maestro constructor. Este plano está así, el hierro ya está, bueno, usted sabe. El sermón homilético es eso. Espero que esta metáfora haya servido. Es eso, es un plano que el predicador tiene que usar. ¿Qué es lo que hace un constructor? Mirar y guiarse por el plano. ¿Qué? ¿De dónde sale ese plano? Pues de un arquitecto o ingeniero que lo dibujó. Esto se hace así y así. El sermón, como sé que ustedes aspiran a ser predicadores, Amén. el sermón debe tener un plano, es decir, un render. Que eso no se adquiere, hermano, mientras más nos metamos en estos temas, vamos a ir entendiendo que menos sabemos. Ese es el problema de esto. ¿Cómo así, hermano? Que metí de pata. Y yo que predicaba así, así, así. Por eso insistan, persistan y no desistan. Porque esto es un comienzo, estamos en una introducción. Pero al final, usted como todo ser humano que estudia se enriquece. Se enriquece. No para estar aquí en la plataforma, si le tocó, maravilloso. Pero enriquece su vocabulario, su forma de hablarle a la gente, su forma de defenderse con la gente. Porque a usted le salen la cantidad de religiones que existen en el mundo. Es por una mala interpretación de la Biblia. Siempre es así. Entonces, esta materia, esta homilética nos enseña cómo trazar un sermón. Es decir, cómo elaborar un plano. Y con base en ese plano usted se va guiando. No lo tiene que leer, pero sí es una ayuda. Porque usted en la plataforma, o cuando le toque, usted piensa un sermón y lo traza muy bien en la mente. Resulta que pasa a la plataforma y del susto se le olvidó. Se le olvidó. Aún teniendo un bosquejo ahí, el plano es un bosquejo. No es que tiene que leer todo el sermón, es un bosquejo, es una guía. Cuando usted se le olvidó, porque eso nos pasa a todos, le echa un ojito al plano y lo guía. El plano es la brújula que lo guía. Por eso, siempre que vaya a predicar, a evangelizar o lo que sea, tenga siempre una agenda y escriba. Cuando yo era creyente de bancas, todo sermón que escuchaba de los pastores, todos los escribía. Cuando yo salí a la obra, tenía como 5 agendas llenas de sermones. Y esos sermones me sirvieron para predicar. Yo los guardé todos. Y cuando ya sale la hora, entonces, yo ahora que predico,
busqué lo que había oído. ¿Qué es lo que dice el Señor? Cuando el Espíritu Santo venga, les recordará todas las cosas. ¿Y qué es lo que recuerda el Espíritu Santo si usted no oyó ni leyó? Pues nada. Porque la palabra recordar es volver a la memoria de lo que oyó o de lo que vio. Entonces, si usted no oye, si usted no lee, ¿qué le va a recordar el Espíritu? El Espíritu es la espada de dos filos. ¿Sí? Pero para usted usar esa espada, tiene que saberla manejar. ¿Y cómo maneja usted la espada? Pues leyéndola y oyéndola. Por eso Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Bienaventurados los que leen, los que ¿qué? Oyen y los que guardan. Entonces el Señor dice tres cosas en Juan 16. Cuando el Espíritu Santo venga, 1, les recordará. 2, les enseñará. Recordará, enseñará y guiará. ¿Qué dije? Recordará, guiará. A la iglesia, a usted. El capítulo 16, verso 9, habla del inconverso. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá también tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Eso ya es al inconverso, porque el inconverso no entiende el Evangelio si el Espíritu Santo no se lo revela. Entonces, para el inconverso, el no convertido, el Espíritu Santo, ¿qué dije yo? Perdone que les pregunte a ver si me están copiando. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Esas tres cosas son las que hace el Espíritu Santo en la persona, en el inconverso. Lo convence de ¿qué más? ¿Y de qué más? Al creyente, tres cosas que dije: recuerda, enseña y guía. Al inconverso allí y al creyente acá. Entonces, ¿cómo nos recuerda si no hemos leído o si no hemos oído? Por eso estos escritos no es para meterlo en el cajón, es para que lo lea. Aquí solamente yo les doy una abrebocas, pero usted aprende leyendo. Así aprendí yo toda la vida, leyendo. Porque uno sí tiene tiempo, usted tiene que disciplinarse. Dejar la televisión, porque es que la televisión no nos sirve para nada. Usted ve un noticiero y ya no hay nada que ver. Novelas, películas y tonterías. Entonces, por eso la iglesia o muchos hermanos andan despistados, porque no tienen el arsenal de Dios en la cabeza. Y una de las cosas que pide Dios en la consagración de la persona es, Romanos 12, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primero el cuerpo. Segundo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento, la mente, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que usar dos cosas a Dios: el cuerpo y la mente. Entonces, le agrego otra cosita de lo que les dije ahorita: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan. Entonces, ahora le agrego la cuarta. Son 4 autopistas que llevan a la mente: lo que lee, lo que oye, lo que guarda y lo que habla. Esas 4 cosas lo guían a usted para bien o para mal. ¿Qué dije yo? Lo que habla. Y lo que habla. ¿Qué lee? ¿Qué oye? ¿Qué guarda? ¿Qué habla? Esas 4 cosas son las que alimentan la mente, el pensamiento, para bien o para mal. Cuando usted se arrodilla a orar,
La oración es un ejercicio difícil, porque usted se arrodilla a orar, hermano Oscar, a pensar en Gano Café. Yo voy a pensar que voy a predicar. Y Jessy a pensar cómo va a raspar esas puertas. La oración es así, es complicado. Usted tiene que concentrarse. Usted logra concentrarse 15 o 20 minutos bien. Por eso aquí en intercesión les he dicho, no se claven de rodillas 2 o 3 horas porque están perdiendo el tiempo. Lo están perdiendo. Porque usted se concentra 15, 20 minutos máximo. Entonces, siéntese, lea un capítulo de la Biblia, vaya al baño, cante. Es el ejercicio de la oración, no es solamente clavarse de rodillas y un día. Usted termina cansado, con los codos encalambrados. Y si usted se arrodilla al pie de la cama y se echa la cobija encima, ay, a la hora está encerrando. Señor, gracias por esta hora de oración. ¿De oración? Estoy roncando. Por eso cuando usted se levante, no se arrodille en pie de la cama y queda dormido. Sí, vaya a la sala, échese agüita en la cabeza, en la cara, para que usted despierte. Y cuando usted aquí en el salón venga a orar, yo no sé cómo la gente se duerme en esas sillas. Qué sillas tan matadoras, hermano. Pero hay gente que se duerme ahí. Se levanta a la vez, la silla chorrea babas, porque está dormido. Entonces se concentra 15, 20 minutos bien concentrado. Como ya a usted se le fue la mente, porque así es. Siéntese y lea la Biblia. Si usted lee la Biblia 2, 3 capítulos, pues cuando está dedicado a la oración. Leer la Biblia vuelve y lo concentra. Vuelve y lo mete a la oración. Cante. Vaya al baño, muévase, échese agüita. Porque el ejercicio de la oración es difícil, pero hay que saberlo manejar. Entonces, hermanos, son útiles porque es el plano que le sirve al predicador. Miremos algunas ventajas de seguir los indicadores homiléticos al elaborar un sermón. Repito, es el plano. Primero, le dan unidad al sermón, haciendo que todo cuanto se incluye esté de acuerdo con el plano o el bosquejo. 2, sirve de guía en la preparación del sermón. 3, permiten que los oyentes puedan seguir fácilmente al predicador o a la predicadora en la exposición del sermón. Es importante que lo que decíamos aquí es, todo sermón tiene una introducción. La introducción es la que le da la guía a usted, la que le enseña al público y le da la pista de lo que usted va a predicar. Porque hay gente que... Sí, eso crea expectativa. El sermón, el título del sermón es este. Y usted comienza a desarrollar títulos. Ejemplo, aquí nomás. Hermano, vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve. ¿Para qué es la fe? Miren esos tópicos. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Para quiénes es? ¿Cómo es? ¿Y para qué sirve? Entonces, cuando usted presenta un plano así, hermanos, el tema de hoy es, por ejemplo, arrepentimiento. Bueno. Uno lo ha oído muchas veces, que la persona lee un texto de arrepentimiento y nunca vuelve a tocar el texto. Se va y se va. Habla de la venida del Señor, habla del Espíritu Santo, habla de diezmos, habla de ofrendas. Estuvo una hora dándole vueltas y, hermano, ¿qué predicó? No sé. Eso se llaman mensajes cacharreros. ¿Sabe qué es un cacharrero? Va con una maleta por la calle. Compro chatarra, vendo cauchos para ollas pitadoras. Y lo peor, hermano Darío, es que a veces andan diciendo por ahí, compro sartenes para fritar viejos. No sea bárbaro. Hágale la centodia, pastor.
No. Dejémoslo ahí. El que lo entendió, lo entendió. Compro máquinas de moler viejas. No estoy diciendo, hermana Rosalba, a usted eso, no. Por favor. Bueno, permiten que los oyentes puedan seguir. Bueno, hacen posible que un mismo texto, que de un mismo texto que se predique, varios sermones se prediquen, varios sermones con enfoques distintos. Hacen que el sermón tenga claridad, orden y eficacia. Permiten que el sermón tenga progreso hasta llegar a su clímax. ¿Cómo le digo? Usted se va a poner a leer esto, hermano, y usted va a pensar, ¿y ahora cómo predico? Con todo esto. Pero cuando a uno le exigen, uno tiene que exigirse uno mismo. Todos nosotros no lo pueden dar molido, tiene que exigirse. Objetivo general del sermón. Objetivo general. 1. El objetivo general de un sermón es la edificación, no suya, sino del oyente. Edificación significa edificar, construir, levantar, fortalecer, instruir, reconstruir, restaurar. De modo que un objeto general de la predicación ha de ser la edificación espiritual de sus oyentes. Por eso no puede ser un sermón de regaños ni de cantaleta, con sólidos cimientos de la fe en Cristo. 2. Objetivo general de un sermón, exhortación. Exhortación. La palabra exhortación en griego significa rogar, insistir, alentar, infundir ánimo, suplicar, pedir, acudir, consolar, confortar, animar, invitar, reunir, mandar, llamar. Todo eso quiere decir exhortar. Que a veces decimos que exhortar es regañar a todo el mundo. ¿Sí me entendieron qué es exhortar? 3. Su mensaje, hablo de ustedes como predicadores, su mensaje tiene que ser un mensaje de consolación. Significa consolar, confortar, animar, estimular a través de la predicación. A través de la predicación debemos curar las heridas, aliviar el dolor, consolar al que sufre y animarle. 3. Objetivo general de la predicación, propósito evangelístico. Entonces, ¿cuántos objetivos llevamos? 4 con este. Objetivo evangelístico. Voy a separar usted aquí en cualquier parte, en la esquina, allá en la calle, en el parque. Tiene que saber trazar el sermón. Vea, les doy un ejemplo. El apóstol Pablo, en el capítulo 17 de los Hechos, fue a Atenas. Atenas era la capital de Grecia, donde estaban las universidades más famosas del momento. ¿Sí? Entonces, como Pablo era filósofo, era un profesional, teólogo de todo, tenía varias carreras. Entonces él pensó que como estaba frente a un público exigente, filósofos, allí habían filósofos epicúreos, y entonces él comenzó a predicar un sermón filosófico. Pues como son filósofos y doctores, voy a hablar de filosofía. ¿Y qué pasó cuando terminó el sermón? Se fueron todos, se burlaron. Por eso cuando Pablo escribe Corintios, dice, porque no me he propuesto saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aprendió la lección. Entonces, alguna vez un predicador está en un culto de apartados, invitaron un montón de gente de la calle, drogadictos, viciosos. Y el predicador pensó que porque el público era vicioso y etcétera, había que hablarles de droga.
Y el predicador comenzó un sermón, habla, la droga produce esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Decían los drogaditos, valiente gracia, parce. Eso lo sabemos nosotros, parce. Vinimos a conocer la solución, parce. Perdimos el tiempo y se fueron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no venían a eso. Ellos venían a que alguien les diera la solución para salir de la droga. Usted no se ponga a decirle a la gente en la calle, ustedes son los idólatras, sinvergüenzas, borrachos, adúlteros. Ellos saben que son eso. Preséntenle la solución. Si alguien le choca que le digan la verdad, es al pecador. No le diga a un adúltero que es adúltero, le mocha la cabeza. Hable de Cristo. Esa lección la aprendió Pablo. No me he propuesto, sino... Por eso dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antemano, la que ninguno de los hombres, la que ninguno de los sabios conoció. Porque si le hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sabiduría oculta. Oculta para ellos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero revelación para nosotros. Evangelístico. A través de un sermón evangelístico se presenta el mensaje de salvación a los perdidos, con el propósito de que los oyentes reconozcan su necesidad espiritual y confiesen sus pecados al Señor Jesucristo, reconociéndolo como Salvador y Señor de sus vidas. Cuando se predica evangelísticamente deben tenerse en cuenta los siguientes puntos. Entonces, hermanos, evangelismo, que creo que ustedes son buenos para eso. Presentar a la gente la solución. Sabemos que el mundo se ha perdido. ¿Cuáles puntos? Afirmar que el ser humano es pecador y que por lo tanto está separado de Dios. Afirmar que Dios, a pesar de todo, ama al pecador. Porque usted dice, ustedes son impíos, van para el infierno. No, hable del pecado, de las consecuencias del pecado, pero dígale que a pesar de todo, Dios lo ama. Amén. Afirmar que Dios es justo y tiene que castigar al pecado. Afirmar que solo a través del Señor Jesucristo el ser humano puede recibir el perdón de sus pecados. Afirmar que el pecador puede recibir el perdón de sus pecados por fe en Jesucristo, confesándole sus pecados. Mire el mensaje de los apóstoles. En el día de Pentecostés, ¿cuál fue el mensaje? Sencillo: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y finalmente, varones, ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Cuál fue el sermón de Pedro en el templo de la Hermosa? La muerte y resurrección de Jesucristo. Se arrepintieron 5,000. ¿Cuál fue el sermón de Pablo en Filipos? ¿Qué preguntó el carcelero? Varones, ¿qué hago yo para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro en Pentecostés? Arrepentidos. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo en Filipos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si Dios nos da gracia y nos da unción, las pocas palabras llegan al corazón del pecador. Propósito doctrinal. Ese es el número 5. A través de este propósito se le enseña a los oyentes la doctrina, es decir, las grandes verdades de nuestra fe cristiana. El elemento básico aquí es la enseñanza. Ya no es una predicación, sino una enseñanza del predicador o predicadora. Debe predicar sermones a través de los cuales enseña a sus oyentes las verdades de la palabra de Dios, de modo que puedan estar bien cimentados en la fe, para que permanezcan firmes reteniendo la sana doctrina. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y no dejarse arrastrar por cualquier herejía. 6. Propósito devocional. Mire que aquí hay varios elementos que usted puede utilizar, o en la casa, o en la iglesia, o en el ayuno. Aquí hay 9 objetivos de un sermón.
Propósito devocional. Consiste en guiar a los oyentes a una amorosa y correcta adoración a Dios. Estimula el amor de Dios, la práctica de la lectura de la Biblia, la oración, la alabanza al Señor, la acción de gracia, la intercesión, la confianza en el Señor. De modo que se persigue, de este modo se persigue que cada hermano y hermana en la iglesia mantenga avivada su íntima comunión con el Señor, para que exprese su oración a Él en el servicio de los demás. Número 7. ¿Cuál es el tema que traemos ahí? ¿Cuál es el tema? Objetivo general. Propósito de consagración. A través de este tema, a través de este tipo de sermón, se le anima al creyente a consagrar al Señor toda su vida, sus talentos, sus bienes, su tiempo. La diferencia entre el propósito y la devoción estar en el hecho de que se enfatiza más fomentar la vida de compañerismo con el Señor movido por el amor, mientras que el de consagración pone su atención en el servicio que debe brotar del creyente por su amor y obediencia al Señor. Propósito general, propósito ético y moral: ayudar a los creyentes a conducir su vida de acuerdo con los principios y normas bíblicas. Y finalmente, objetivo específico. Cada sermón debe tener un objetivo específico de acuerdo con el objetivo general. Es la declaración de la meta inmediata y concreta que espera lograr el predicador o predicadora en una determinada congregación. Con un sermón especial para elaborar el objetivo específico, es necesario tener en cuenta la necesidad de los oyentes. Para esto el predicador o la predicadora necesita conocer la iglesia a la cual va a dirigir el sermón. Además, se debe tener en cuenta el objetivo general, pues debe concordar con este. Es bueno recordar que no debe haber más de un objetivo específico. Apuntar a más de un objetivo específico es exponerse a no dar ninguno. Por eso, concretar. Vamos a hablar de consagración. Aquí hay 9 objetivos. ¿Qué va a hablar usted? Esto le exige, hermano, demasiada preparación. Esto le exige a usted y a mí más preparación. Ahora vamos a ver a ustedes, hermanos, comprando Biblia de estudio, concordancia, diccionarios, textos bíblicos, que eso es importante. Eso es importante. No importa la promoción que usted tenga, es importante empaparse de esto. Bueno, esta es la introducción. Apenas vamos, ahora vamos al taller para predicadores. Esto se lo voy a dar a usted, hermano Mario, usted se encarga de esto, pero me lo devuelve. Porque es que yo he entregado muchos estudios y hasta luego, hermano. Hasta luego. ¿Lo quieren tener en la introducción? Amén. Esto vale plática. Esto pagamos. Es ese bolsillo que revienta, hermano. Yo ahorita le tomo foticos por escáner y yo los... Como quieren, pero me devuelven la copia. Esto cuesta trabajo escribirlo. Taller para predicadores. Este es uno. Hoy se lo entrego. Y ahora viene que tiene 29 páginas. Aquí vamos a estar hasta el 31 de febrero del año entrante. Amén. Tenga en cuenta la expresión de Pablo. Predicar la sana doctrina. La predicación de la sana doctrina es la expresión. Subraye la palabra expresión. Ahí está. Así. Yo subrayé varias. Es la expresión exacta de la voluntad del soberano. 2. La predicación de la sana doctrina libera al predicador para que predique toda la revelación. 3. La predicación de la sana doctrina conserva los pensamientos del Espíritu y lleva al predicador con un contacto específico. 4. La predicación de la sana doctrina promueve, está en negrilla aquí, yo lo subrayé, es la expresión, libera al predicador. La predicación de la sana doctrina conserva, promueve. La predicación de la sana doctrina implica
autoridad divina definitiva, comunicando la voz misma de Dios. La predicación de la sana doctrina transforma al predicador, lo cual a su vez lleva a la congregación, a las congregaciones transformadas. Y recuerden lo siguiente, recuerden, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. ¿Dónde está ese texto? A tiempo y fuera de tiempo. Tópico, ¿para qué predicar? ¿Por qué predicar? ¿Por qué predicar? Ahí está, ¿cierto? ¿Por qué? Es un mandato. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Quién predica? Hombres santos. Solo después que Dios purificó a Isaías, fue ordenado a predicar. ¿Qué predicar? La palabra de Dios. Voy en la página 3, vamos a la carrera. Esto, ahorita nos pegamos. Cuando comencemos a analizar los sermones, los diferentes sermones que hay en la Biblia. Responsabilidad del predicador. El predicador es ¿quién? Es un mensajero, no el creador. Es un sembrador, no es la fuente. Es un heraldo, no es la autoridad. Es un mayordomo, no el propietario. Es la guía, no el autor. Es el servidor de la comida, no el cocinero. ¿Oyó? Usted es el servidor de la comida, pero no trajo nada. Debe estar debajo de la escritura, no sobre ella. Tiene que presentar a Cristo y solo a Cristo. No hable de sus logros, ni de lo que usted ha hecho. Predique lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Amén. Su mensaje y el mío tiene que ser Cristo-céntrico, bibliocéntrico. Métase la Biblia en la cabeza, métasela. Y no se ponga a predicar, hermano, yo oré por aquel, nada. Quítese usted de la plataforma y presente a Jesucristo. Es un instrumento. No hable de sus logros, ese me gustó, ni de lo que usted ha hecho. Predique lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho. La preparación del predicador. En la pasada conferencia hablamos de la preparación. Primero la oración. Indiscutiblemente, aquí está el texto completo. La oración. ¿Cómo son ustedes para orar, hermanos? ¿Buenos, regulares o malos? Regulares tirando manos. Entonces la oración ha sido el método más efectivo. Abraham, Moisés, Aarón, Samuel, David, Ezequiel, Esdras, Nehemías, Esther, Daniel. Jesús fue lo primero que hizo al iniciar su ministerio. ¿Cómo le parece? Si Jesús, siendo Dios, lo primero que hizo fue orar. Una vez de que oró toda la noche, dice la Biblia que escogió a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y les dio autoridad para predicar, echar fuera demonios, sanar enfermos y hasta resucitar muertos. Los primeros cristianos, para escoger a sus... La oración precedió el anuncio de la iglesia. Antes de que Jesús anunciara la iglesia, Él estuvo orando. Pidió que oraran por los perdidos. Eso dice la Biblia. Les dejó a los discípulos que debían depender de Él. Permaneced en mí, porque sin mí nada podéis hacer. Los primeros cristianos, lo primero que hicieron fue orar antes del Pentecostés. 10 días estuvieron orando antes del Pentecostés. Ahí están los textos que nos ayudan. Pablo dependía siempre de esta herramienta y pedía constantemente que oraran por él para cumplir la predicación. Pablo recomienda orar en toda situación, intercesión y petición, en todo tiempo, todas las oportunidades
cuando los creyentes orarán con toda perseverancia. Todo tema, incluyen los santos por sí mismo, el ser lleno del Espíritu Santo en el poder de su fuerza. Con acción de gracias, debe mostrar gratitud por las respuestas pasadas. 2. Estudio de la palabra. Si usted va a predicar la palabra, tiene que estudiarla. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Una cosa he demandado a Jehová, el Salmo 27. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir es investigar, indagar. No es leer la Biblia de corrido. Por eso, utilicen Biblias de estudio. Hay muchas Biblias que dan algunas pistas de interpretar una concordancia, un buen diccionario y otros textos bíblicos para que estudien. El Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El Salmo 19, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Lucas 24, 44, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Maravilla, ¿no? Hechos 20, 28, ahora 32, ahora hermanos os encomiendo a Dios. ¿Y a quién más? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Dice Pablo a Timoteo: ocúpate. ¿En dónde? La lectura. ¿Qué más? La exhortación y la enseñanza. Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para rehuir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos la palabra profética más segura. El Espíritu Santo venga, nos guía, nos enseña y nos recuerda. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Bueno, ahí en la página 5, esta página 5 pertenece a la materia siguiente, que es hermenéutica. Es hermenéutica. Pero lo anoté aquí para que ustedes van socializando en esta paginita nomás, socializando lo que es hermenéutica. La hermenéutica, pero el tema no es ese. Lo haremos después de que terminemos este estudio. Hermenéutica se basa en 8 puntos importantes. ¿Quién lo dijo? ¿Qué dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Y para cuándo lo dijo? En esos 8 puntos está basada la hermenéutica. Entonces, ahora, para usted trazar un sermón, debemos entender primero la brecha del lenguaje. Esto es complicado. Por eso les digo, hermano, hay que leer textos, concordancias, libros de historia bíblica, porque para comprender el lenguaje de la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo, griego y la nuestra en latín. También hay parte de caldeo, de la lengua de Abraham. Por eso es importante comprender algo de estos idiomas y por eso se necesita un diccionario. Todo esto nos va exigiendo más cosas. ¿De acuerdo? Cuando usted le compra un vestido a la mujer, el vestido le pide zapatos. Le compra zapatos, los zapatos le pide bolsos del mismo color. Y entonces el bolso le pide un cinturón del mismo color. El cinturón le pide una diadema del mismo color. ¿Sí? Y al paso que usted va aprendiendo, le va pidiendo cosas. Al paso que usted va estudiando en el colegio o en la universidad, le dicen: bueno,
¿Entendiste? La próxima materia es esta y esta, tiene que comprar estos libros. Así que, desde ya, ¿quiénes tienen diccionario? Vea. Este es gratis. Hoy tenemos todas las herramientas, hermanos. Porque, por eso es importante, como usted tiene todos ahí en el celular hay un montón de Biblias de estudio. Amén. Claro que leer Biblia en el celular es lo más aburrido que hay. Yo siempre usé el libro, hermano. Eso es lo más aburrido que hay. Pero usted puede bajarlo en su computador. Que también es importante porque le acaba los ojos. En la brecha del lenguaje, la brecha cultural. El contexto cultural en que fue escrita la Biblia es distinta al contexto cultural nuestro. La Biblia fue escrita por profetas, sacerdotes, reyes, jueces judíos. Los profetas, reyes, etcétera, fueron judíos. Jesús fue judío y los apóstoles fueron judíos. Estamos llevados. La Biblia fue escrita, Jesús fue judío, los apóstoles fueron judíos y fue escrita en el lenguaje judío. Por eso, para comprender el Antiguo Testamento se requiere conocimiento del Antiguo Testamento, del antiguo judaísmo y de la cultura de entonces. Conozcan libros que... Hay muchos libros de cultura judía. Sí. ¿Cómo es que se llama? La cultura judía en los tiempos de los judíos. Ajá. Usos y costumbres. Usos y costumbres de los judíos. Es muy importante eso, porque hay textos que para usted entenderlos tiene que leer primero la cultura judía. ¿Por qué se escribe así? ¿Por qué dijo el Señor? Le es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Cuál era la aguja? ¿Por qué dijo el Señor? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo, sácalo. Dios mío. Entonces vamos a quedar ciegos. Vamos a quedar mancos. Por eso hay que leer el contexto cultural en que Jesús lo dijo. Ahí le doy la tarea. Averígüelo. Averígüelo. El tema del vino también entra ahí, pastor, ¿no? ¿De qué, hermano? El tema del vino. ¿Del vino? ¿Trajo vino? ¿Tomás vino? Claramente vino. Oiga, ¿tomás vino? Sí. La cultura judía es muy interesante conocerla para poder entender alquito de la Biblia. Entonces, la cultura geográfica, la geografía de Israel. Por eso el pensamiento de aquí arriba, ¿dónde lo digo? Entender la geografía de la Biblia es necesario para facilitar el significado de un pasaje. Un buen atlas bíblico puede ayudarnos mucho. Ya, comencé por un diccionario, ya hay un atlas. ¿Sí? ¿Ya van tres? Diccionario, usos y costumbres de los judíos y un atlas bíblico. Aquí vamos ya, tres. O sea, hermano, y entonces, no tengo ni para el ayuno. Bueno, la brecha histórica. Conocer el contexto histórico de un pasaje ayuda a menudo de manera inmensurable a comprender su significado. La brecha histórica. Finalmente, lea muy bien el contexto del pasaje, el texto y los contextos. Hay pasajes de la Biblia que abarcan varios capítulos. Hermanos, tremendo, mire. La Biblia no existía como existe hoy. Entre el año 350 y 300 antes de Cristo, la Biblia no existía. Existían pequeños fragmentos escritos en tablas de piedra, en tablas de mármol, en madera, en papirus, en pieles de cordero, etc. Pero no existía un libro. En el año que les menciono, entre 300 y 350 y 300 antes de Cristo,
70 eruditos judíos se reunieron en Alejandría para recopilar todos los textos que de la historia toda, profetas, jueces, reyes, habían escrito y que estaban impregnados y guardados en el templo y en las sinagogas en algunos casos. Estos 70 eruditos recopilaron todo el Antiguo Testamento, todo, desde Génesis hasta Malaquías. Por eso es que en la Biblia católica aparecen libros apócrifos, o sea, no inspirados. Esos 70 ancianos judíos, eruditos judíos, reunieron todo el Antiguo Testamento en un solo rollo. Por eso es que todos esos fragmentos los metieron en un solo rollo. Y ya en el Nuevo Testamento aparece Jesús de Nazaret, capítulo 4 de Lucas, dice que le pasaron el rollo del libro donde estaba escrito el Antiguo Testamento. Y leyendo Isaías 61 lo entregó al ministro, se sentó y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ya había un rollo. Normalmente los rollos eran entre 50 y 70 centímetros de ancho, entre 15 y 17 metros de largo. O sea, nadie cargaba eso. Por eso los judíos cargaban pequeñas tablillas, textos de la Biblia. Sí, porque no, es imposible. Esos rollos estaban en el templo y en las sinagogas. Y solamente el ministro del culto lo podía leer. Esos rollos fue lo que Jesús llamó Sagradas Escrituras. Y los apóstoles también. Jesucristo, todos los sermones que predicó siempre fueron basados en las Escrituras. Hoy se ha cumplido esta Escritura. Cuando en Marcos y en todos los evangelios, siempre en la introducción de Mateo, por ejemplo, presenta la genealogía de Cristo y cita la escritura del Antiguo Testamento. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, arranca con las escrituras. Marcos arranca con las escrituras. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el libro de las palabras de Isaías. Arrancó con Isaías. Mateo arrancó con la genealogía de Abraham. Marcos arrancó desde Isaías. Lucas arrancó desde Adán. Juan arrancó desde la eternidad. Por eso Juan no tiene genealogía. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, Juan el Bautista arranca citando Isaías. Y luego en el mismo capítulo de Marcos, verso 14, arranca Jesús. Mire que Jesucristo arrancó su ministerio en Mateo en el capítulo 3, en Lucas en el capítulo 3, en Marcos desde el capítulo 1. Y ahí arranca Jesús porque el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos a los romanos, para decirle a los romanos que Jesús era el siervo. Y por eso el romano no le importaba la vida de un siervo. Y por eso no tiene genealogía, porque no le interesaba de dónde venía. Entonces, ahí es donde Jesús arranca a trabajar. Después que Juan fue encarcelado, dice el verso 14 del capítulo 1. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y cree en el evangelio. Entonces, de esos pergaminos, esos textos que eran un rollo y posteriormente eran unos pergaminos, Pablo habló a Timoteo: tráigame los rollos y los pergaminos, sí, especialmente los pergaminos.
Ya existía la Biblia en esa forma. Nosotros, hermano, ya trasladándonos al tiempo nuestro, hasta el siglo 9, entre 9 y 10, año 900 y 1000 de nuestra era, la Biblia era un solo tejido. No habían capítulos ni versículos. Era un solo tejido, claro, escrito en papel ya, pero un solo tejido. Entonces, los masoretas, que fueron los grupos traductores, dividieron la Biblia en capítulos y versículos. Pero eso no, en el tiempo de los apóstoles no existía así. Ahora eso facilitó la lectura de la Biblia, pero también enredó a la gente. ¿Por qué? Porque usted cree que cuando termina este capítulo terminó el sermón. Y no es así. No es así. Mateo 5, 6 y 7 es un solo sermón. Lo dijo Jesús en un solo sitio y a un solo público. Y mire usted que son 3 capítulos bien largos. Jesús en esos 3 capítulos hizo el resumen de la ley de Moisés. Pero como Israel, ¿a quién fue escrito? Primero lo dijo Jesús. ¿Dónde lo dijo? En el Monte de los Olivos. ¿A quién se lo dijo? A los apóstoles para los judíos. Les enseñó lo que era el reino de los cielos. Pero como los judíos no recibieron a Jesús, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo es un solo sermón donde están impregnadas las normas éticas del reino de los cielos. ¿A quién va dirigido el reino de los cielos? Tenga en cuenta eso, hermano. De pronto usted se me va a confundir aquí. A los israelitas. El reino de los cielos es político, terrenal, mesiánico, temporal, terrenal. El reino de los cielos se refiere a los pactos de Dios con Israel. Y por eso que usted ve esos 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7, allí no hay ninguna doctrina fundamental. Allí no habla de la cruz, ni de redención, ni de justificación, ni de perdón, nada. Está solamente Jesús refiriéndose a la ley. Oísteis que fue dicho esto, aquello y lo otro, pero yo os digo, oísteis que fue dicho. ¿A quién fue dirigido? A Israel. Pero como Israel no quiso recibir el rey, y un reino sin rey no es reino. Para que haya un reino hay que aceptar el rey, pero como ellos no aceptaron al rey, no hay reino. Ellos tuvieron un rey, un reino, un trono, una tierra y una identidad. 5 cosas. ¿Cuándo la perdieron? Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Ellos tenían hasta ese momento tenían esos 5 privilegios. Después de que fueron llevados cautivos a Babilonia, en el año 525 a.C., ellos cayeron bajo el imperio de Babilonia. Perdieron el rey, el reino, el trono y la tierra y la identidad. Regresaron 70 años después a Jerusalén, pero bajo el dominio de los persas. Posteriormente bajo el dominio de los griegos, posteriormente bajo el dominio de los romanos y posteriormente bajo el gobierno de los otomanos. Y en este momento Israel anda sin rey, sin reino, sin tierra, deambulando. Tienen una ciudad, tienen un conflicto realmente mundial, pero no tienen rey, no tienen reino, todavía no tienen tierra, no tienen una identidad, pelean por ella. Por eso, cuando Jesús venga, primero viene por la iglesia. Segundo, en la gran tribulación Dios se vuelve a Israel. Tenga en cuenta lo que he dicho muchas veces. La gran tribulación no es para la iglesia, es para Israel. Es para castigar a las naciones, para juicio de las naciones y para recoger a Israel. ¿Cuándo va a hacer eso? No sabemos. Puede ser
mañana o dentro de 1000 años. Del día y la hora, nadie sabe. Entonces, los pasos que se dan nos indican que Jesús puede venir muy pronto, pero no lo sabemos. En el milenio, Israel volverá a tener un rey, un reino, un trono, una identidad y una nación. En el milenio. Esos 3 capítulos está hablando precisamente de eso, de las normas éticas con que Israel se va a gobernar en el milenio. De eso no aplica nada a la iglesia, porque fue dirigido solamente a Israel. Repito, no existen esos 3 capítulos, allí no hay ninguna doctrina de la redención, la justificación, la propiciación, nada, porque no va dirigido a la iglesia. A ese reino se entra por ser descendiente de Israel, y eso no es ahora, va a ser en el milenio. Usted y yo, como iglesia del Señor, pertenecemos al reino de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el reino de los cielos es para los israelitas y es político, terrenal, es temporal y tiene promesas terrenales. ¿Sí? El reino de Dios, que es la iglesia, tiene promesas espirituales, eternas y celestiales. Entonces, al reino de los cielos, que es el de Israel, se entra por ser descendiente de Israel. No, nadie va a entrar allá si no es descendiente de Israel. Aunque fuesen números de los hijos de Israel como la arena del mar, solo el remanente de Israel será salvo. Eso dice la Biblia. Usted y yo, como gentiles, hemos entrado al reino de Dios a través del nuevo nacimiento. Jesús, por eso es que a partir de Juan, todo de Juan hasta Apocalipsis, usted no encuentra la palabra reino de los cielos, sino reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Es el reino que usted y yo tenemos. Amén. Es el reino de gozo, justicia y paz. Amén. Es el que no tenemos promesas terrenales, nosotros no esperamos los pactos, ni una tierra, no. Entonces es espiritual, celestial y eterno. 3 cosas: espiritual, celestial y eterno. A Efesios 1:7 dice, 1:3, bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces nuestras promesas son espirituales, celestiales y eternas. Amén. Entonces, dice Pablo en una ciudad de misioneros, decía a la iglesia, es necesario que a través de muchas tribulaciones, no la tribulación, sino muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Entonces nosotros estamos en el reino de Dios, que es el reino de justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Este reino un día se va a materializar cuando la iglesia sea transformada y llevada al cielo. Amén. Esa es la promesa para los gentiles. Por eso esos 3 capítulos que digo es un solo sermón dirigido solo a Israel. El sermón de Juan 12, 13, 14, 15, 16, 17 es otro solo sermón, uno solo. Oiga, uno solo. Pero como nosotros lo dividimos por capítulos y versículos, lo fragmentamos, pero es un solo sermón. Que ese sí está anunciando las normas del Señor a la iglesia. A la iglesia, se cita a la iglesia, porque está hablando de la obra del Espíritu Santo, que es el tema de la iglesia. Y en tercer lugar, los capítulos 24 y 25 de Mateo es un solo sermón. Pero ¿cuál era el asunto? Que esos 2 capítulos no solamente son los 2 capítulos. Esos 2 capítulos arrancan desde el capítulo 22, 23,
capítulo 20, habla de los labradores. 20, 21, 22, 23, 24, es un solo sermón dirigido también a Israel. Por eso, Mateo 24, cuando a veces nosotros nos fragmentamos, pero dice que en el capítulo 23 que Jesús acusa a los escribas y fariseos porque ellos eran los representantes del pueblo y les da duro. Usted sabe cómo los trata a ellos. Y entonces Jesús termina con ellos, sale del recinto donde está acusando a los escribas y fariseos. Los apóstoles pensaron impresionar a Jesús y le mostraron el templo. Señor, vea qué templo. ¿Sí? No quedará piedra sobre piedra sin que esto se termine. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, Jesús comienza a explicarles, pero ese sermón para que los malos intérpretes de la Biblia le aplican Mateo 24 y 25 a la iglesia, y no es a la iglesia, es un sermón escatológico de lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Así que, ¿me entendieron, hermanos? ¿No tienen sueño? Sí. Preguntaste la homilética. ¿Qué es homilética? Bórrelo. En la próxima clase, hermanos, comenzaremos a hablar de lo que es un sermón textual, un sermón expositivo y uno sistemático. Y aquí tengo 15 ejemplos de cada uno. Amén. En 15 años nos vemos. Pero tráiganme catico, hermanos, que ustedes son muy malos. Aquí me dan solamente agua venteada. Hermano, ¿alguna pregunta? Creo que hay muchas. Pero del tema pues es la homilética. Y le sigue por la escatología y eso fue adicional. Sí, claro. Eso fue regalado, vea. Oigan, la yapa fue el reino de los cielos y el reino de Dios. ¿Quién dice la diferencia? ¿Ah? Uno espiritual y el otro terrenal, para el uno fácil, uno para los Dios, el otro para la iglesia. Eso, colocar. No es real, Colocar fácil. ¿No hay nada que hablar? ¿No hay más de qué hablar? Escriban las preguntas, hermano. La próxima nos. De pronto aquí los cogí en caliente y algunos están dormidos. Porque las sillitas se presta para eso. Hermano, yo sí tengo. Bueno, no sé si ¿Cómo se sintieron como universitarios ahí? Muy bien. Hermano, la silla está maravillosa, no la quiero parar. Hermano, que de pronto también de romper un paradigma en muchos creyentes de la iglesia que aún piensan que leer e investigar eso es malo. Entonces aún todavía hay muchos paradigmas y uno lee y uno aprende leyendo. Si uno lee, aprende, si no lee, no aprende, se va a quedar con las dudas y con muchas cosas. Entonces pues lo digo porque hay mucha gente que uno sabe que todavía piensa que no, hermano, es que solo la Biblia, porque es que, y con la Biblia se queda y no alcanza a entenderla, porque realmente para eso son las herramientas que usted dice, los diccionarios. Hermano, usted leyendo solo la Biblia no la entiende. Porque no es fácil entenderla. Usted tiene que tener ayudas. Mucho género literario. El tema de hermenéutica, hablaremos de las figuras literarias. Eso sí que es bueno. Sí, hermano Andrés. Pastor, digamos que hay varios hermanos que nos dicen, digamos, cuando uno lee la Biblia, la Reina Valera, uno a veces pues, lee, digamos, también por ejemplo otras versiones y entiende mejor. Tengo entendido pues,
que una vez tú me dijiste que era mejor seguir la Reina Valera, porque digamos no tener como una Biblia también de esas para uno Sí, hermano. Sí, no se quede solamente con la Reina Valera. Yo tengo, perdóneme la arrogancia, tengo más de 50 Biblias y más de 15 versiones distintas. Porque yo leo aquí y lo comparo con esta. Lo que no entiendo aquí, esta me lo explica. Sí. Tengan varias versiones, importante eso. Yo, hermano, este es una devocional de estudio. Y yo leo ¿Qué título tiene? ¿Cómo llama? No. Biblia devocional de estilo. La saca la casa de la Tengo la Dios habla hoy. Sí, esa es muy buena. Dios habla hoy, el libro de Proverbios es clarísimo. Sí, hermano, Pastor, que haga claridad de la versión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Ah, no, los testigos de Jehová si no la lean. Esa Biblia es una... Yo tengo la nueva versión. No, eso es una porquería. Pastor, pero decían que es el tema de la doctrina, que hay, digamos que hay una diferencia en las Biblias, en las versiones. No sé hasta qué punto es bueno, es mal uno, digamos, basarse en esas Biblias con versiones más actuales. Sí, sí. Entre más circula corre el mundo, las Biblias son propiedad de la Sociedad Bíblica Internacional y ellos constantemente están cambiando el lenguaje y lo triste, a veces cambiando los textos.